WHO has been assessing this outbreak around the clock, and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. En diciembre del 2019, el mundo se entera de un nuevo virus originado en la ciudad china de Wuhan. El 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declara una emergencia de salud pública de importancia internacional, reconociendo la pandemia el 11 de marzo del 2020, cuando las víctimas en el mundo debido a este virus ya superaban los 4.200 fallecidos y los casos se multiplicaban en más de 100 países. En nuestro país tuvimos el primer caso confirmado el 3 de marzo y el día 20 del mismo mes el gobierno nacional declara la cuarentena obligatoria. De esta manera nos enfrentábamos a una nueva vida a la cual no estábamos acostumbrados. Distancia social, cubreboca, hisopado, aislamiento, alcohol en gel, pase sanitario, actividades esenciales y no esenciales, permiso de circulación, son algunas de las palabras que recordaremos, porque la pandemia atravesó nuestras vidas en más de un sentido: social, económico, cultural, cotidiano, afectivo, etc. El COVID-19 venía para quedarse, pero una vez más la sociedad se disponía a superar esta tragedia que se llevó la vida de más de 130.000 argentinos. Pérdida de seres queridos, economía devastada, cierre de escuelas, personal de la salud y de la seguridad saturado de trabajo, fue el contexto al que nos sometió la pandemia. La escuela, tal como la conocíamos, se vio desafiada en distintas dimensiones. En lo social, se debía aceptar que los chicos no verían a sus compañeros de clase, tampoco verían a la seño y a aquellas personas que hacen de su vida algo cotidiano y familiar. El placer de disfrutar un recreo, un abrazo grupal o el partido de potrero improvisado en el patio dejaron de ser lo que normalmente encontraríamos en un ámbito escolar. La escuela se redujo a un edificio vacío, sin gritos, sin juego, sin un constante barullo ni las ráfagas de chicos compitiendo por quién llegaba primero al kiosco, y sin el silencio ensordecedor característico del momento de clases. Se convirtió en un lugar estéril, oscuro, frío y sin vida. La educabilidad no fue una discusión filosófica. No podíamos considerar la falacia de sujetos educables o no educables por naturaleza o de su plasticidad como propiedad intrínseca, sino que este tema debía debatirse en un contexto sociocultural y de excepcionalidad que atravesaba no solo a los alumnos, sino también a maestros y familias. Se adoptaron nuevas formas educativas que se debieron asimilar contrarreloj. Las clases sincrónicas y asincrónicas, los exámenes virtuales y las tareas y grupos de WhatsApp eran el escenario sobre el cual los sujetos del aprendizaje debían presentar batalla para seguir defendiendo la educación de calidad. Surgieron nuevas herramientas para la optimización de las clases, que pondrían a la escuela en un entorno sociotécnico donde una vez más demostraría que ella, la escuela, es nuestro espacio de encuentro, donde nos seguimos conectando en pos de la educación y comprendemos que las ideas traspasan las pantallas y que el confinamiento por COVID-19 no podría doblegarnos en nuestra lucha, la de enseñar y aprender. Sin embargo,
El nuevo contexto de excepcionalidad nos hizo una vez más espectadores de la desigualdad social. Lo socioeconómico se volvía a mostrar como el archienemigo de la educación. No todos los alumnos podían acceder a una conexión Wi-Fi o contaban con algún dispositivo de conexión. Las clases por Zoom o WhatsApp no fueron para todos. El abandono escolar durante la suspensión de las clases presenciales se manifestó especialmente en los alumnos vulnerables, lo más difícil de recuperar. Flavia Terigi nos invita a pensar quiénes son los responsables de poner las condiciones para que los chicos permanezcan en el sistema educativo, y la pandemia redobló la apuesta. Gran parte de esa responsabilidad cayó sobre las familias y docentes que debieron crear una dualidad, una resistencia a la deserción. Estela, mamá de 2 adolescentes y 2 niños, en un audio de WhatsApp me brindó gentilmente su experiencia manifestando lo siguiente. Hola Carlito, ¿cómo andas? Mira, tanto que contarte. Pero bueno, voy a tratar de resumirte un poco lo que me tocó a mí como experiencia. La verdad que fue medio difícil porque me tocó ser maestra de los años más complicados, diríamos. Para el Joaquín, por ejemplo, que empezó el primer grado y me tocó enseñarle a mí. Y el Darío, que le tocó el 6º grado para poder pasar al primer año. Eso fue lo más complicado. Bueno, la Ana y la Aldana les tocó no recuerdo si el 2º o el 3er año, ya me voy a fijar bien. Claro, el 2º año porque pasaron a 3º en pandemia. Y bueno, fue muy complicado para mí, Carlito, porque, por ejemplo, con el tema del Darío, dentro de todo, él no tenía tanto problema de aprendizaje, digamos, pero sí habían temas que yo me había olvidado y que cuando iban tirando temas nuevos que no recordaba, era una forma de preocupación para mí de alguna manera porque no sabía cómo hacer para resolverlo. Entonces me pareció una manera muy buena que tuvieron las maestras de crear grupos, que eso fue lo que más me ayudó a mí, los grupos que se crearon desde las escuelas. Y no tanto grupal porque, bueno, en esa época, imagínate que el tema del teléfono en la casa había uno solo y se me complicaba, ¿viste? No tenía tanto espacio en la memoria y a veces no podía ni siquiera el tema del internet, que había que pagarlo, que eso también influyó mucho. Ahora, bueno, tengo el Wi-Fi en la casa, pero en ese momento no tenía, imagínate. Si hubiese tenido, capaz que me lo hubiesen dado de baja también, porque fue una época muy fea económicamente también. Y bueno, gracias a esos grupos que nosotros tuvimos contacto con las maestras, fue algo muy bueno, muy positivo para los chicos, porque a través de los teléfonos particulares de ella nosotros podíamos enviarles mensajes o pedir que, por ejemplo, con el Darío había algún tema en particular de matemática, por lo general, que yo, la maestra, le preguntaba. Yo tenía que aprender porque a veces, vos viste que la forma de enseñar de ahora nada que ver con la forma de enseñar de antes que teníamos, y habían cosas que me recordaba y otras que no las podía aplicar porque no era la misma forma que yo me acordaba más o menos. Así que, bueno, le pedía que me haga videos
¿me entendés? Yo le mandaba explicándole a la maestra qué parte de las tareas no entendía, o tal vez la entendía, pero no sabía cómo explicársela a él. Entonces, ¿qué hacía la maestra? Me hacía un video explicándome paso por paso directamente en el cuaderno. Ella hacía un ejercicio, lo explicaba paso a paso, y yo después agarraba ese video y se lo explicaba al Darío. A mí particularmente aprender no me costó porque no tengo problemas para aprender, pero un poquito me costaba enseñarles, porque a veces uno lamentablemente no tiene la paciencia que debe tener un maestro para explicar. Entonces esa parte era jodida. Pero sí, al yo entenderla bien, practicaba ejercicio y veía y lo ponía a él que me vaya viendo cómo lo resolvía, él le hacía ver el video, y bueno, y así sucesivamente hasta que entre los dos practicaba primero yo y le iba explicando, y él iba viendo. Entonces después se animaba a resolver, y hasta que no le salía, siempre mostrando un solo ejercicio. Entonces ahí es como que practicando iban saliendo. Una vez que se aprendió la forma de ese ejercicio que ella me explicaba en el video, y por ahí si me olvidaba o nos faltaba algo o él no se recordaba, íbamos a ver el video. O sea, fue algo muy bueno tener contacto con la profesora de cada materia en forma personal, prácticamente gracias al teléfono, y que uno tuvo acceso a eso que es antes. Y bueno, y ahora volví a hacer lo mismo, como que tener el número de teléfono personal de un maestro es como que decir, era prohibido, ¿viste? Y de repente en la pandemia uno hablaba hasta con la directora por teléfono. Entonces me pareció muy positivo eso. Y bueno, Darío aprendió, fue a la escuela un día que cuando terminó para recibir el diploma, porque le tocó ese año que no se podían encontrar, así que bueno, hicieron como una cosa rápida de entregar el diploma para que él pueda pasar el primer año. Y pasó, y le fue bien, porque él entendió. No tenía tanto problema de aprendizaje, pero comprendió. Diferente fue el caso del Joaquín, que bueno, él ya venía con un tema de por ejemplo, de que él tenía problemas de conducta, digamos, en el colegio, en el jardín. Si bien él hizo el jardín de 4 y salita de 5, ya venía con problemas de atención, ¿me entendés? Entonces me costó. Pero tenía ese entusiasmo por ir a la escuela hasta la pandemia. Durante el primer grado que me tocó a mí enseñarle, no he logrado mucho, pero sí logré de que, por ejemplo, los temas que a ella me mandaban, que por lo general, viste que primer grado es todo cuentos, lectura, y eso es lo que tiene el Joaquín, que particularmente a él le encantaban los cuentos, ¿me entendés? El testimonio de Estela nos enseña que el confinamiento impuso un alto riesgo educativo, y los pilares de la educación que menciona Juan Carlos Tedesco, ex ministro de Educación, salieron a la luz. Aprender para acceder a la educación a lo largo de la vida, aprender a hacer poniendo en práctica lo aprendido, aprender a vivir juntos, fortaleciendo los lazos entre docentes, alumnos y familia, y aprender a hacer dando lugar a la imaginación y la creatividad. Hoy en día, la Organización Mundial de la Salud dio por finalizada la emergencia sanitaria y nos invita a convivir con este virus, gestionando su tratamiento como cualquier enfermedad infecciosa. Pero ahora me pregunto, ¿qué nos dejó la pandemia? ¿Cuál es su legado?
¿Qué sacamos de positivo de aquellos días de aislamiento social? Más allá de los estragos, la pandemia nos enseña que la educabilidad es un problema que no se debe resolver individualmente, que no es una propiedad del sujeto sino de la situación en que se incluye el estudiante, que la responsabilidad la tiene en primer lugar el sistema educativo y el conjunto de políticas educativas, familiar y de las infancias, que estas políticas deben ser diversas y deben generar condiciones de educación considerando la temporalidad. Esto último, citando a Ricardo Vaquero, podemos entenderlo haciendo el siguiente ejercicio. Pensemos en una persona no vidente que, antes de inventarse el braille, podríamos haberlo declarado a rajatabla ineducable. O podemos pensar en otros contextos de pandemia de la historia en donde la tecnología de la época no logró hacer posible la conectividad. Hoy en día tuvimos el privilegio de poner la tecnología al servicio de la educación. La pandemia nos enseña que es necesario fusionar la escuela clásica con un escenario de tecnologías que nos permita tener un arma más letal para hacer frente a la deserción, atrapando de mejor manera a la diversidad de sujetos que no pueden acceder a la escuela tal como la conocíamos desde el siglo XIX. Muchas gracias.